La mayoría de la gente cree que las arrugas de la frente aparecen solo por los músculos de la frente. Pero muy pocos saben que la frente está conectada con la parte posterior de la cabeza por una misma capa de tejido. Si esa estructura permanece tensa, relajar solo la frente muchas veces no es suficiente. Hoy vamos a liberar esa tensión desde el origen. Empieza masajeando suavemente con las yemas de los dedos la línea donde nace el pelo. Mucha gente no sabe que es justo aquí donde suele empezar la tensión que acaba tirando de toda la frente hacia abajo. Primero vamos a liberar esa zona para que los tejidos puedan relajarse de verdad. Ahora, con los nudillos, deslízate lentamente desde las cejas hasta el nacimiento del pelo. No pienses solo en masajear la piel. Imagina que estás ayudando a los tejidos a volver a su posición natural. Poco a poco notarás cómo la frente deja de sentirse tan pesada y rígida. Coge el canto de la mano y frota toda la frente con movimientos horizontales. Con el paso del tiempo, los tejidos pierden movilidad y dejan de deslizarse bien entre sí. Con este movimiento los ayudamos a recuperar esa libertad. Apoya bien las palmas sobre la frente, levanta ligeramente la piel y ahora intenta subir las cejas. Como las manos impiden que la frente se arrugue, empiezan a activarse músculos más profundos que normalmente casi nunca trabajan. Ese es justo el efecto que buscamos. Ahora pellizca suavemente la piel de la frente con los dedos, formando un pequeño pliegue. No te preocupes, no vas a crear más arrugas. Al contrario, estamos devolviendo elasticidad a la piel y a la fascia, que con los años se vuelven cada vez más rígidas. Con las yemas de los dedos, separa suavemente el centro de la frente hacia los lados, como si estuvieras amasando plastilina. Es justo en esta zona donde suele acumularse la mayor parte de la tensión que impide que la frente se relaje por completo. Con los nudillos masajea durante 3 tiempos la zona que está encima de las cejas y después deslízate lentamente hasta la coronilla. Ahora ya no estamos trabajando solo la frente.
Toda la cabeza está conectada y necesitamos relajar esa cadena completa. Pasamos ahora al cuero cabelludo. Masajéalo bien con las yemas de los dedos. Cuanto más libre se mueve el cuero cabelludo, menos tensión se transmite a la frente. Coge el pelo desde la raíz e intenta mover el cuero cabelludo. Si apenas se mueve, acabas de descubrir una de las causas de esa tensión que llevas acumulando tanto tiempo. Poco a poco vamos a devolverle movilidad. Coloca el dedo corazón delante de la oreja y el índice justo detrás. Ahora realiza movimientos hacia arriba y hacia abajo. Aunque parezca una zona pequeña, desde aquí se transmite mucha tensión hacia las sienes, la frente e incluso el contorno de los ojos. Ahora pellizca suavemente la piel que está encima de las cejas contando hasta 4. Es precisamente aquí donde suelen aparecer las arrugas más marcadas. Con este movimiento mejoramos la circulación y devolvemos elasticidad a los tejidos. Con la falange del dedo índice empieza a frotar toda la frente. Con la otra mano sujeta ligeramente la piel para que no se desplace demasiado. Si notas alguna zona más dura o algún pequeño hundimiento, dedica unos segundos más. Ahí suele acumularse la mayor parte de la tensión. Vuelve a pellizcar suavemente la piel encima de las cejas y estírala hacia los lados. Imagina que estás separando tejidos que llevan demasiado tiempo comprimidos para que vuelvan a moverse con libertad.
Ahora utiliza el canto de la mano para frotar toda la frente con movimientos verticales. Cambiamos la dirección porque así conseguimos trabajar los tejidos desde otro ángulo y liberar la tensión que todavía queda. Y para terminar, masajea suavemente todo el rostro con las yemas de los dedos. Después de relajar la frente y el cuero cabelludo, toda la cara empieza a sentirse diferente. Más ligera, más libre y mucho más relajada. Hoy has trabajado una zona que muchas veces olvidamos, pero que puede influir en la tensión de la parte superior del rostro. Cuéntame, ¿has notado alguna diferencia después de esta práctica? ¿Sientes la frente más relajada? Si hiciste la rutina completa conmigo, escribe lo hice en los comentarios. Recuerda. La constancia con pequeños ejercicios puede crear grandes cambios con el tiempo.